Saludos nuevamente. En esta ocasión vamos a discutir con ustedes un caso muy interesante del que tuvimos conocimiento recientemente y tiene que ver con una situación relacionada al llamado fenómeno de las mutilaciones misteriosas de animales. No estamos hablando aquí ni de chupacabra, ni de gárgolas, ni nada por el estilo. Es una mutilación clásica de animales, ocurrida en Puerto Rico, en el área de Cabo Rojo, no hace mucho. Específicamente en el sector Samán de Cabo Rojo, muy cerca de la llamada parcela Betance, de ese municipio. El caso es muy interesante. El señor William Cancel, residente en ese municipio, y tiene que ver con la mutilación de dos pequeños ponis, caballitos de estos, muy singulares, muy bonitos, pero los detalles son un poquito grotescos, así que les advertimos de antemano a que van a ver un par de escenas que pueden ser un poco grotescas, pero en este caso, como verán, parece que estuvo envuelto, mejor dicho, un objeto circular de gran tamaño, o sea, posiblemente un objeto volador no identificado, un platillo volador, algo por el estilo. Ustedes van a ver los detalles, van a ver las ilustraciones y van a escuchar las declaraciones del señor Cancel, que hablan por sí solas. Así que vamos a pasar directamente con eso y luego hacemos unos comentarios. Las criaturas extrañas que se han visto en Puerto Rico en los últimos años. Un lapso de tiempo limpiando el terreno. Tú y tu señora. Mi señora, nosotros dos. ¿Qué forma tenía esta área? Singular. Es que me doy cuenta de lo que realmente había sucedido con el tema que me traje a colación. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te llamó la atención? Pues veo un bulto seco de hierba, pero anómalo. Cuando comienzo a limpiar con el trimmer me doy cuenta que es un pony. Estamos en entrevista con el señor William Cancel, presidente en Cabo Rojo. William se comunicó con nosotros recientemente, luego de nosotros publicar una situación que se produjo en el pueblo de Nahuabo, relacionada a la mutilación de unas reses, ¿no? De unas terneras, una mutilación extraña, sin explicación aparente hasta el momento. Y pues algunas conjeturas que podrían tener que ver con el fenómeno ovni o el fenómeno de estas criaturas extrañas que se han visto en Puerto Rico en los últimos años, agentes biológicos anómalos, etcétera, que mutilan y se alimentan de animales. Él nos envió una información muy interesante, muy importante para mí, que tiene que ver con un caso similar ocurrido acá en Cabo Rojo. Y tiene que ver con la mutilación de unos ponis, unos caballitos pequeños. Ante eso, pues quisimos visitarle y recoger esta información y otras, porque él ha tenido una serie de evidencias bien interesantes relacionadas al fenómeno ovni y otros fenómenos afines. Así que vamos a entrar en materia. William, nos enviaste esta información sobre lo que ocurrió acá en Cabo Rojo en relación a esta mutilación de dos caballitos, dos ponis, que tú pudiste ver, tu señora y otras personas. ¿Eso ocurrió cuándo más o menos? Pues mira, yo entiendo que nosotros compramos esa finca, yo entiendo que hace como de 5 o 6 años atrás. ¿Y dónde es? En el sector Betance de Cabo Rojo. Sector Betance, pero Betance per se, la comunidad Betance. Pues no o es en los terrenos que están por allí cerca. En los terrenos adyacentes, sí. ¿La zona de Samán? Cerca de Samán, bien cerca de Samán. Okay. En el área específicamente donde están las
las bombas de acueducto. En ese sector por ahí hay un área rural y por ahí nosotros estamos entrando las 6 cuerdas. 6 cuerdas de terreno. ¿Tenías una residencia allí también? Estábamos en miras de hacer eso. Okay. Sí, era cosa que teníamos en el futuro. ¿Y para cuándo fue este evento? Pues yo entiendo que aproximadamente como 6 años atrás, te puedo decir que era como de septiembre a octubre. Básicamente hicimos la compraventa y qué sé yo, y lo ocurrido, más o menos, como septiembre, octubre. O sea, sería como para 6 años atrás, estamos en el 2025. Sería como para el 2017, aproximadamente, 2018. yo creo, específicamente yo creo que fue como el 2016, porque todavía pues, se marca de María. Todavía María no había sucedido, no había ocurrido en Puerto Rico. Eso es así. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues mira, teníamos un lapso de tiempo limpiando el terreno. Tú y tu señora. Mi señora, nosotros dos. Ya cuando ya habíamos limpiado la finca completamente, miramos el plano, vimos que había un área que todavía nos faltaba que estaba perdida dentro de todas esas 6 cuerdas. Cuando la encontramos, pues vimos que esa área tenía unas características particulares. ¿Cómo cuáles? Pues en esa área entiendo yo que eran como de 1500 a 2000 metros, que era lo que nos faltaba en el plano. Cuando nos percatamos el área, pues el área estaba completamente seca. Característica seca, pero no seca de herbicida, no seca de que había ocurrido un fuego anteriormente. O sea, era un área que estaba con vegetación, con hierba. Es correcto. La hierba estaba alta. La hierba estaba bastante alta, pero estaba con unas características secas particularmente que no habíamos visto antes. No secas por que hubo un fuego anteriormente o algo por el estilo. No, negativo. Porque todo el área estaba alrededor de esos metros específicos, estaba perfectamente en condiciones de verdor. Y, ¿Qué forma tenía esta área? Circular. ¿Circular? Exactamente circular. Perfectamente circular. Un círculo perfecto donde todo estaba seco. Seco, pero inmenso. Seco completamente. Fuera del círculo todo estaba normal. Normal. Toda la vegetación era normal. Árboles de mango, teníamos guineos, plátanos y todo lo demás, fincas adyacentes y la de nuestra. El verdor era natural de un área boscosa. Ustedes están deshierbando, limpiando, se encuentran con ese muro de hierba alta. Es correcto. Y cuando lo pasan se encuentran con la sorpresa de que esa área está totalmente seca y en una forma circular. ¿Qué ustedes notaron ahí? ¿Qué había ahí? Pues cuando, pues lógicamente, Eureka, conseguimos el área que nos hacía falta del plano, comienzo a limpiar, pero me doy cuenta que en el mismo medio del círculo había otros círculos más pequeños, secos también, pero más secos unos de otros. O sea, en el centro de ese círculo había, no me recuerdo si eran 3 o 2. Había otra marca circular seca también, más seca cada otra. No le presté mucha atención porque no imaginaba, o sea, no tenía idea de lo que realmente posiblemente pasó. Seguí limpiando, en ese caso pues se me hacía difícil porque mi esposa estaba limpiando arriba con el tractor, yo estaba limpiando abajo con trimmer y podadora, una área bastante alta y seca, que es más difícil para las máquinas trabajar, es más tedioso. Decidí dejar el medio y continuar con las esquinas, con los bordes, y ahí es que me doy cuenta de lo que realmente había sucedido con el tema que me traje a colación. Okay. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te llamó la atención? Pues veo un bulto seco de hierba, pero anómalo. Cuando comienzo a limpiar con el trimmer me doy cuenta que es un pony, porque en la finca había muchos ponis sueltos de los vecinos que tenían Ponis son estos caballitos medianos, muy bonitos. Es correcto. Okay. En miniatura. ¿Y el vecino los dejaba sueltos por ahí? Sí, ¿En tu terreno? En mi terreno, en el de todo el mundo. Básicamente el de todo el mundo. Okay. Había burros, ponis. Pero en ese caso lo veo y digo, espérate, este animal está muerto. ¿Estaba en el suelo? Estaba en el suelo. Comienzo a limpiar con el trimmer alrededor y a machete y sigo con el trimmer. Cuando me doy cuenta que lo miro, que eso fue que llegamos, que por eso fue que te envié la información cuando vi la información tuya.
Le faltaba exactamente la mitad de la cara perfectamente cortado. Lo que tenía hacia afuera no estaba podrido, no tenía nada de carne per se, lo que tenía era, entiendo yo, músculo. Es carne también, pero era el músculo. Pero perfectamente, la cara, los dientes, de aquí hacia arriba. Y una particularidad del equino era que no estaba podrido. Ok, tú dices de aquí hacia arriba. Del cuello hacia arriba. Sí, hocico, todo, pero un lado solamente. Orejas, codo, cuello, la mitad, la mitad del rostro, de la cabeza, faltaba. Le faltaba la piel. La carne, los músculos, etc. ¿El hueso? No. Lo que yo vi, exactamente entiendo lo que yo entiendo. Ajá. Que era músculo, porque no tenía nada de piel, se tenía los ojos expuestos, tenía todo, en excepción de que lo que tú veías era el músculo. Me dio un poco de sospecha, pero sí, limpié, miré, me dio lástima porque bendito, el animalito, no son míos, pero es como si fueran míos, claro. Siempre estaban en la finca. Seguí limpiando más adelante, pensando cómo iba a entejarlo, cómo hacerlo, qué hacer con él, porque es bien difícil. Un caballo de ese tamaño, aunque era pequeño, era pesado. Más adelante, noto un poquito más adelante, qué sé yo, menos de 50 pies, había otro. Ese estaba un poquito más difícil de sacar porque tiene enredaderas y qué sé yo, pero en la misma condición. Me llama la atención de que no estaba podrido, no tenía gusano, no tenía nada, no apestaba. Porque si hubiese apestado, pues yo sabía, entonces porque me iba a dar por todo el tiempo. Y con las mismas condiciones, las mismas características. Que le faltaba la piel de la cabeza. Es correcto, le faltaba la piel de esa área, los dientes, me acuerdo de todo. Y no tenía gusano, no estaba podrido. ¿Cómo es posible? Okay. Esa área afectada, la piel que le faltaba, etcétera, parecía que había sido, porque había sido, no sé, mordida por algún depredador común, un perro, algo, que le arrancó la piel. ¿Cómo se veía? Pues cuando hay un depredador que se lleva algún trozo de un animal, pues tú ves que es desgarrado. Ahí no había desgarre ninguno. Simplemente sacaron, como tú sacas una estampa de un papel o de un libro, así mismo estaba. Le faltaba exactamente la mitad de la cara, o sea, la piel. No tenía nada de piel, músculo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un animal puede venir a devorar a otro y dejarle exactamente? Y las orillas de esa área afectada. Yo entiendo. Eran, vamos a decir, cortes limpios, lineales, no había desgarradura en las orillas. Mirando lo que comentó uno de los artículos suyos, básicamente es cauterizado, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, las orillas. Las orillas. Las orillas de la herida. Sí, porque no. ¿Por qué usted cree que estaban cauterizadas? Porque no hay nada en la tierra que corte tan perfectamente exactamente lo que se quiere llevar. No había sangre, no había nada que me dijera que fue con un cuchillo, que fueron con dientes. Yo entiendo que fue. Pero con un bisturí afilado de un cirujano podrían hacer algo parecido. Bueno, pero. ¿Usted chequeó las orillas de esa herida? ¿Cómo estaban? Yo entiendo que estaba perfectamente cortado. ¿Por qué? Porque el segundo lo pude ver con más detenimiento, porque estaban exactamente igual. Y entiendo que un bisturí uno tiene que tener un pulso increíblemente perfecto para cortar los dos de la misma manera. Y no había trozo de carne en el lado, no había gusano, nada, cero. Y estaban perfectamente visiblemente expuestas. Ok. Usted ve a ambos animales allí. Dice que los ve en perfectas condiciones, a excepción de esto que les había ocurrido en la cabeza. Cubierto de hierba, sí. Estaban cubiertos de hierba. O sea que aparentemente eso había pasado unos días antes, por lo menos, o un tiempo antes. Yo entiendo que bastante tiempo. Pero usted dice que se ven intactos. Es correcto. ¿Cómo es posible? No sé. No se veían en estado de descomposición. Cero, exactamente. Como usted ve un pony caminando, lo va a ver muerto, pero no tiene hormigas, no tiene gusano, no tiene nada. No hay sangre, no hay líquido. ¿Cómo es posible? La piel, el pelaje, ¿cómo se ve?
como si lo hubieses corrido hace poco y estaba cubierto con hielo. Okay. ¿Cómo pasó? No se veía seco, sucio. No, negativo. Bueno, el polvo que había que yo corté y que tenía encima. De ahí en fuera no había nada que yo dijera que estaba en estado de descomposición. ¿Esos fueron los únicos 2 ejemplares que encontraron? Entiendo que eso fue lo único que había porque dejé de limpiar en esos momentos y lo busqué más. Si había más, no seguí buscando. Pero casi consecutivo, 25 o 30 pies uno de otro. No seguí ¿Dentro del círculo? Dentro del círculo, en las orillas del círculo. A mano derecha. Y la condición de la tierra era bien extraña, porque traté de sembrar, que lo que iba a sembrar eran plátanos, y era imposible. Okay. Con picota, osada, echándole agua, con pala. Imposible. O sea, el terreno estaba árido, sólido, duro, compacto. Compacto, es correcto. Es correcto. Aún echándole agua. No había manera. Y aún así sembré y nada. Porque también, después de eso, el lapso de tiempo que me quedé con el terreno fue bien poco, pero subí varias veces. Pero nada, no había manera de ¿Y sembrar nada ahí. cómo interpreta usted esa situación? Que el terreno estuviese de esa manera. Yo entiendo que algo con una cantidad de calor inmenso aterrizó, cayó o estuvo ahí. Y entiendo que... Y algo circular. Y algo, claro, algo circular por la forma que hay. Y de gran tamaño. Y de gran tamaño. Porque me llama la atención eso que está diciendo, porque en los casos de, vamos a decirlo así ya, porque estamos hablando de algo que parece tener relación con eso, de fenomenología ovni, se ha visto que en ocasiones cuando descienden estas naves, estos objetos, emiten cierto tipo de calor, cuando tocan la Tierra, afectan el tejido molecular del terreno. ¿Okay? El televisor, yo entiendo. Y el calor altísimo que emiten muchas veces cristaliza un poco el terreno y lo vuelve impermeable. Eso es una de las características de este fenómeno. Lo vuelve impermeable. Eso se me parece a lo que usted está describiendo. Sí, bien parecido. Pues usted le echaba agua y no, como que no la afectaba. No había manera de... Bueno, sembré por obligación, pero no se dio nada y el agua es como si tú echaras agua sobre una superficie impermeable. Okay. Entonces, uno de los ponis apareció en qué posición hay adentro. Las dos posiciones eran horizontalmente, esa es una buena pregunta, con las patas hacia allá. ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde? Hacia el área del círculo. O sea, 4 patas hacia allá, 4 patas hacia allá. Okay. En la misma posición. Pero quiero decir, ¿estaban en el centro del círculo? No, en la orilla. ¿O en las orillas? En la orilla. En las orillas, en la orilla. Pero con sus patas hacia el círculo. Dirigidas hacia el centro. Es correcto. Hacia el centro. Hacia el centro. Ok. ¿Notó si otros animales se le acercaban a estos cuerpos de estos ponis? Y con esa pregunta también nosotros limpiamos toda la finca y muchísimas culebras en todos lados, boas, puertorriqueñas, hace tiempo, no me acuerdo cuántas historias, pero ahí no había nada serio. Serio. No había ningún animal. Y no habían, los ponis corrían toda la finca. No habíamos descubierto esa área, tampoco había animales. Serio. Cuando despejaron la hierba de esta área afectada en círculo, ¿notaron si había marcas en el terreno? Pues mira, ¿huellas de algo? La única 2 o 3 huellas que nos percatamos fue la del medio, porque yo seguí buscando para ver dónde podía seguir cortando, donde se me hiciera más fácil con la podadora y con el trimmer, y me percaté de no recuerdo si eran 3 o 2, vamos a ponerle que eran 3 en el mismo medio. ¿Cuán distante del medio? No te puedo decir. ¿Y qué tipo de huellas? ¿Qué marca? Redonda. Faltaba. En esos 3 pedazos faltaba, estaba la hierba y unos boquetes, 3 boquetes redondos. Redondos altos. Era como una depresión. Es correcto, es correcto. ¿De qué forma? Redonda. Circular. ¿Y cuán grandes serían esas 3 depresiones? Pues yo te puedo decir que era como de 3 pies y medio, 4 pies aproximadamente. Para darte un número, porque no las medí, pero las vi. Okay. Eran aproximado. Un aproximado, correcto. ¿Y en qué posición estaba? ¿Cómo estaban distribuidas? Aquí, acá y acá.
ahí mismo. No te digo que eran ¿En el pero centro? en el mismo, en el centro de los áreas quemadas. Por lo que está indicando, parecería ser que estaban en posición triangular. Sí, Una cama. es correcto, sí, es correcto, es correcto, es correcto. Y la separación entre todas, entre cada una de ellas, Pues, más o menos, como aproximadamente. te dije, puede ser de 5 a 10 pies. Pero es que el círculo era tan grande. Ujú. No te puedo dar un número exacto, pero sí había una separación, 5 o 10 pies de cada una. He visto, me imagino revisarte otra cosa. Claro. ¿Qué dijo ella cuando Que no siguiera trabajando allá abajo. Básicamente, lo que realmente me dio era que vendiera la finca. ¿Por qué? Que fue el visillo. Porque no era casualidad. Ya anteriormente, ella me había dicho que sentía unas cosas. No me las había comentado. ¿En la finca? En la finca. ¿Qué tipo de cosas? Que la estaban velando por todas las esquinas de la finca. Y sentía que la estaban siguiendo. O sea, ella sentía una presencia de alguien De que alguien. estaba observando a ustedes. Alguien más. ¿Nunca vio a nadie? No, ella nunca, pero sentía que estaba en la finca. ¿Ustedes se quedaron allí No. en las noches, en algunas ocasiones? Pensamos quedarnos en un momento dado. Cuando pasó eso, no existió una luna. Ok. Pero nos íbamos a quedar, limpiamos el área completa y un área de la loma de la finca era para eso, para hacer un camping y pernoctar. Cuando aparecieron estos ponis con estas mutilaciones, ¿ustedes se comunicaron con el propietario de los ponis, el vecino? No, nunca conocí al vecino, para decirte, nunca conocí al vecino. Pero sé quién era y dónde era. Pero como ya corrían en toda la finca, pues ya era natural que estuviese. Y por más que cerrara, siempre buscaban por donde. Y nunca le dije. No, y se alimentaban de la hierba, etc. Es correcto, y son animales, Sí. naturaleza. ¿Qué tú piensas de lo que tú encontraste allí y de todo lo que estaba envuelto, toda la situación esta, los círculos y lo demás? Pues mire, yo entiendo que algo bajó allí. Yo entiendo que ¿Bajo cómo? de alguna manera vinieron, aterrizaron allí, en esa área de esos 2000 metros. Era la mejor área, porque era el área más escondida. Atraparon los ponis estaban allí, hicieron la disección que tenían que hacer. ¿Cuántos había más? En ningún otro lado encontraron. Pero en esa área. Ustedes no pelaron el terreno en otras áreas. Sí, pero allá arriba no encontramos nada. Donde no pelamos, seguimos pelando favor, que había más espacio. Por eso. Y dejamos el área como más o menos estaba. Cuando encontraron los animales, ¿cuál fue tu primera impresión al encontrarte con este espectáculo? Mira, inicialmente cuando vi el primero, como que no até una cosa con otra. Sí, porque en realidad lo que estábamos buscando era el área que nos faltaba en el punto. Cuando me puse a analizar con el segundo, ahí fue que até cabo todo. Uno. Mira, esto no puede ser casualidad. Porque yo he visto caballos muertos en muchas ocasiones. No tengo caballos, pero sí vivo en un área rural y nunca había visto uno de esa manera. Y yo una casualidad, el círculo, los dos caballitos, los dos ponis en la misma área muerta, con las mismas características. Y ninguno tenía nada de descomposición y ninguno tenía otra característica porque las tenía. Una pregunta que se me quedó. ¿Tú llegaste a tocar los ponis? Pues mira, no creo. Saqué la hierba, saqué todo, pero no creo. ¿No te fijaste si todavía estaban flexibles o estaban tiesos con rigor mortis? Yo te puedo decir que se veían como te comenté ahorita, como si acabaran de correr, estuviesen allí y los pasaran. Se veía exactamente, los ponis tienen una característica que ellos son bien anchos en el área de las piernas. Y estaban exactamente igual los dos, en el área, los colores.
No estaban inflados. No, nada, cero, nada. Eso me llamó mucho la Uno atención. podría pensar en la posibilidad de que fuese alguien, alguna persona, que por alguna razón quiso hacer esto, ¿no? Y tal vez con un bisturí, con un cuchillo afilado o algo, pues hizo esto y seccionó esta parte de la cabeza de los ponis. Pero entonces, ¿cómo explicar los otros detalles? Es bien difícil. El círculo amplio, perfecto, Sin sangre. la hierba seca, el terreno afectado. Sí. Y digo sin sangre porque si hay alguna cortadura, por más que tú limpies con el tiempo, siempre va a haber. Eso iba a preguntar. Sí, no hay nada. ¿Dónde estaba la cabeza de estos animales? ¿Había algún tipo de sangre en el terreno? Nada. Nada. Y qué casualidad que solamente le falta. No había nada. ¿Entiendes? Eso en el segundo fue que comenzó, me llamó la atención. Sí, ya no es casualidad. Ya no es normal. normal. Lo que estás viendo. Sí. Entonces, luego de eso, que le explico a la señora, mi señora mira de arriba, ve todo lo que está pasando, pues comenzamos a tomar la decisión de salir del terreno. Que me encantaba. Y me encantaba. Y por lo que se compró, era una realidad. Hubiese sido tremendo negocio, pero no es para nosotros, no es factible. Después de ese suceso, ¿ocurrió algo más en esa finca? ¿Ustedes se enterasen? Pues mira, ¿Alguien les comentó algo? Nosotros nos desligamos del terreno después de venderlo completamente, pero toda esa zona entiendo yo que es un hotspot de ese tipo de sucesos, luego de lo que sucedió ahí y todo lo que yo he visto en las redes de nuestra área. Básicamente entiendo que es un hotspot. Nosotros nos desligamos del sol completamente, de la finca, por lo sucedido. Finalmente, ¿para ti qué fue lo que pasó allí? Pues mire, yo entiendo que con todo estos tiempos que ha pasado, pues yo entiendo que algo bajó allí. Los ponis estaban donde no tenían que estar, o ya sabían que estaban allí. Hicieron lo que querían hacer con su estudio y se fueron. Pero entiendo que están allí. ¿Quiénes están allí? Los seres de otro planeta o los seres de nuestro planeta. Los que sean que están detrás de esto. Y están aquí, están dentro. Eso es lo que yo entiendo. Una pregunta final en cuanto a este caso en específico. Le vieron las heridas en la cabeza, etcétera. ¿No notaste si tenía algún otro tipo de herida en otras partes del cuerpo? Por ejemplo, en muchas ocasiones se le ven como unos orificios pequeños por el cuello, por las costillas. Pero no, porque el primero fue el más que pude limpiar, porque era el que estaba más accesible sobre la hierba, y tenía menos y no vi nada. Y en el otro limpié solamente una cantidad mínima, cuando vi que era la misma condición. Pero no vi lo clásico que se ve a veces que tienen algunas aventuras y todo. No vi nada. No vi absolutamente nada. Te pregunto, William, ¿tienes algún inconveniente para que yo pueda hacer pública esta información? Ya sea en mi página, en algún escrito, algún artículo, libro, documental o algo por el estilo. ¿Nos autoriza a poder Claro hacer? que sí. Muchas gracias. Bien. Bueno, Luis, ¿qué tú piensas de este caso de William Cancel y estos eventos que ellos vivieron allá en Cabo Rojo? Bueno, en el caso de William Cancel, a mí me sorprendió mucho las descripciones de él, ¿verdad? De cuán vasto fue este tipo de hierba, que ellos alegan de que es un círculo enorme, que fue el pasto aplastado, y encuentran los ponis en una posición en el borde de ese lugar. Cuenta de que era sumamente grande el área, era bien extensa, piso cristalizado, y estas mutilaciones que tú me cuentas que habían sido igual que los casos anteriores de hace muchos años atrás. Esto es reciente. Esto es reciente. Y aquí en Puerto Rico
Lo que suena casi siempre desde, yo te diría, desde los 70, 80 para acá, en cuanto a mutilaciones, muertes misteriosas de animales, casi siempre sale a relucir que se han visto relacionadas a estas muertes misteriosas criaturas extrañas. Vamos a decir, chupacabras o entes biológicos anómalos, en sus inicios el llamado vampiro de mosca, las ahora gárgolas, que muchas personas están viendo, ¿no? Pero en este caso en específico, es como si el asunto hubiese regresado a sus orígenes. En los años 60, 70, cuando comenzaron este tipo de mutilaciones de animales misteriosas en los Estados Unidos, hay que decirlo así, en el estado de Colorado, en otros estados de allá de la nación americana, se veía una relación aparente con el fenómeno. ¿Okay? En muchos casos los animales aparecían mutilados de por sí, sin explicación alguna. En algunos casos algunos veían luces en el cielo, luces misteriosas. Y en otros casos se veían objetos no identificados, platillos voladores, etc. En este caso del señor William Cancel, ocurrido en el sector Samán, aledaño a las parcelas Betance de Cabo Rojo, de la comunidad Betance, pues vuelve a verse que en el lugar donde apareció la mutilación de estos dos pequeños caballitos, estos dos ponies, había un círculo enorme, gigantesco de la hierba. La hierba estaba seca, aplastada, el terreno estaba, como tú mencionaste muy bien, cristalizado aparentemente por un gran calor que le cambió la estructura molecular, le cambió el pH, lo cristalizó, lo hizo impermeable al agua, no le entraba agua ni nada por el ¿Eso es típico de todos los casos? Eso, en muchos casos de aterrizaje de ovnis, sí, porque estas naves tienden a emanar un tipo de energía ionizante que cristaliza el terreno, lo altera estructuralmente, ¿entiendes? Entonces el agua no le penetra ni nada por el estilo, pero es por el gran calor. Y me llama mucho esa atención de que vuelvan a darse ese tipo de casos. Ellos no habían hecho público este evento, se comunicaron con nosotros para hablarnos del asunto, los entrevistamos, como ustedes vieron en este video, y ahí fue que se abrieron a hablar de lo que habían visto mayormente. Su esposa prefirió mantenerse, tú sabes, en resguardo, pero sí nos comentó todo lo que había ocurrido, similar a lo que su esposa nos dijo. Y él tuvo otras experiencias adicionales, ¿verdad? Sí. Otros tipos de eventos, no sé cómo le vamos a llamar, ¿verdad? Paranormales, dimensional. Eso lo vamos a discutir en un próximo programa que vamos a hacer aquí en el canal. Tanto él como su esposa, el padre de él, un señor ya de edad avanzada, su hija y su hijo, han tenido experiencias donde están residiendo ahora en nuestra zona de Cabo Rojo, e incluso han tenido experiencias de encuentros directos con seres y unas manifestaciones bien impresionantes de buenas energías que parecen estar relacionadas con la presencia de estas entidades que se están allegando a ellos. Y otras situaciones alrededor de la zona donde ellos residen. Ven estos seres humanoides pequeños, parecidos a los llamados grises, vigilando de cerca el ganado, vacas y otros animales que hay en la zona. Y otras situaciones importantes que vamos a discutir en una próxima ocasión. Bueno, y lo importante también es que vamos a seguir sacando estas informaciones. Si ustedes han visto algo por el estilo, han vivido una experiencia como la que discutimos aquí, les invito, les pido que se comuniquen con nosotros. Nos pueden llamar al teléfono 787-363-5247, 787-363-5247. Nos pueden escribir en nuestra página en Facebook bajo Jorge Martín Miranda. Pueden comunicarse en los comentarios a través de lo que estamos presentando en este canal. Pongan sus comentarios. Es importante que nos den un like, que les gustó el programa y la discusión, los testimonios y las evidencias que se están presentando, que se suscriban y también que le den un toque a la campanita y para que lo reciban compartan. las notificaciones, le sacan todas las notificaciones. Para que reciban notificaciones cada vez que sale un nuevo video.
Así que esperamos que se comuniquen con nosotros. Hay muchas entrevistas, gente. Estén pendientes. El canal va poco a poco, pero Hay mucho material inédito todavía. Del Yunque tenemos unas cosas que cuando ustedes las vean, del bosque del Yunque, aquí en Puerto Rico, sobre lo que ocurre allí realmente. Cuando ustedes vean esos materiales, esos testimonios, esas evidencias, van a asombrarse sobremanera. ¿Okay? Ya Luis ha visto parte de ese material, ¿okay? Privadamente, y van a asombrarse de lo que está pasando aquí en Puerto Rico. yo que lo he visto me sorprende, créanme. Yo que he visto el fenómeno de cerca, personalmente, veo estas evidencias y nunca pensé haberlo visto, ya sea en video o a través de, ¿verdad? de otras plataformas, fotos, dibujos, que los dibujos son igual de válidos. Fotos, videos, testimonios, todo es igual de válido, siempre y cuando sea material serio, trabajado seriamente, con honestidad y la honestidad de los testigos. Pendiente. Muchas gracias. Gracias.